Guillermo, Antonio, no sé cómo están de tiempo, pero ya está Fernando Marengo acompañándonos. Los invito, si No, quieren, e- los ese vale invito, la pena los escucharlo. invito a ver Fernando. Hola, Fernando, buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar, un gusto. No, por favor, gracias a vos por atendernos. A ver, escuchaste parte de la charla que, por supuesto, gira en torno a esta sorpresiva rebaja en los derechos de exportación que hizo el gobierno, que supuestamente tiene temporalidad porque termina el 30 de junio. ¿Tiene que ver esto con una necesidad de fondos de parte del gobierno? A ver, en realidad yo no diría que fue tan sorpresiva la baja. En realidad nosotros desde mediados del año pasado, cuando empezamos a hacer los números fiscales del 2024 y veíamos que el gobierno iba a terminar con un superávit fiscal en torno a 0,3 del PBI, que es lo que terminó ocurriendo, hacíamos un cálculo muy sencillo. 0,3 del PBI equivale al 25% de lo que el gobierno recauda por retenciones. Entonces decíamos, y de hecho hablamos con algunos clientes productores nuestros grandes, le decíamos, hay margen para bajar un cuarto la alícuota de retenciones en 2025 y es lo que se anunció. Y escuchándolo a Guillermo, si uno piensa esa dinámica fiscal, que la economía se está recuperando y la expectativa es que se siga recuperando, lo cual haría que la recaudación en términos del PBI siga ganando participación, con un gasto que se supone se mantendrá en términos del PBI, nosotros creemos que incluso el año que viene el gobierno podría eliminar directamente todas las retenciones. Creo que la ventana hasta el 30 de junio, obviamente, es por un tema de incentivar la liquidación en el primer semestre, porque en la medida que el gobierno logre acumular un nivel de reservas que lo lleve a netos positivos, puede levantar los controles de capitales, lo que le llamamos cepo vulgarmente, pero creemos que el gobierno tiene margen para el año que viene, si sigue con esta dinámica, para terminar de eliminar la retención, y creo que era algo que venía planteando desde que asumió, ¿no? Primero el impuesto país, que se iba a caer solo en algún momento en el Congreso, y lo segundo, se suponía que iba a ser derecho de exportación, y de nuevo, el superávit fiscal da margen para eso. Obviamente al gobierno le vienen bien los dólares, pero creo que es consecuencia de todo un programa, no es algo casual ni a las apuradas por necesidad de dólares, ¿no? ¿Y cuánto tiene que ver el control del tipo de cambio en esto? A ver, en realidad venimos discutiendo desde fin del 2023 qué va a pasar con la política monetaria y cambiaria. Y la verdad que cuando uno ve el programa de gobierno, el gran éxito del programa de gobierno fue secar la plaza de pesos. ¿Cómo secó la plaza de pesos el gobierno? Primero te devaluó y eso generó un salto inflacionario, entonces los papelitos de colores que teníamos en el bolsillo perdieron poder de compra. Después al importador le dijo, tenés deuda del pago de importaciones, te doy un BOPREAL, pero me lo compras con peso, sacó peso de la calle. Después tuvo superávit fiscal 11 de los 12 meses del año, con lo cual cada vez con recaudación sacaba peso más de lo que inyectaba por gasto. Y lo cuarto, sobrecolocó deuda teniendo superávit fiscal. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Secó la plaza de peso. Y cuando se seca la plaza de peso, lo que pasa en el mercado de peso del mercado de cambio es contraparte del mercado de peso. Si no hay peso, el tipo de cambio no se puede ir muy arriba. Y creo que la volatilidad que vimos a mitad del año pasado fue consecuencia de la obstinación del Banco Central por reducir su balance, que dejó pesos excedentes dando vuelta en la economía, y los argentinos somos campeones mundiales cuando tenemos un peso más en el bolsillo vamos a comprar dólares. Ahora, en la medida que se sostuvo el superávit fiscal, volvió a caer la brecha, ¿no? ¿Antonio? ¿Dónde estaría el pero a todo esto? Porque, bueno, todo lo que platicas me parece que va fantástico. ¿Cuál sería el pero? ¿En dónde podría tropezar todo esto? Ojalá que no suceda, lógicamente, pero ¿cuál sería el pero? A ver, el pero, en realidad el primer pero que tuviste, yo te voy a plantear dos peros. Primero, que lo que implementó el gobierno es un programa de estabilización macroeconómico. Venía con una situación macroeconómica desbocada, te voy a plantear tres peros. Y esa situación macroeconómica la tenías que poner en caja. Y para eso el gobierno yo creo que eligió el programa correcto y lo implementó correctamente. El ancla fiscal y el ancla cambiaria es la única forma de bajar la inflación en Argentina. Ahora, ¿cuál es el pero? El costo de secar la plaza de peso es que al principio tuviste una caída de actividad económica importante. Entonces ese es el primer pero. ¿Cuál es el segundo pero? El segundo pero es que un programa de estabilización no alcanza. El programa de estabilización es la condición necesaria para intentar un proceso de crecimiento sostenido
porque la única forma de bajar la pobreza es creciendo 10, 15, 20, 25 años seguidos. Y es algo que Argentina no logró en su historia. Chile lo hizo, Perú lo hizo, Colombia lo hace, China lo hizo, el sudeste, todo el mundo lo hace y Argentina no lo logró en sus últimos 150 años. Entonces, para pensar en ese proceso de crecimiento, es condición fundamental la estabilidad macroeconómica. Ahora, solo un programa de estabilización macroeconómica no alcanza. El tercer pero es mucho de lo que vienen hablando acá, que es cuando bajás la nominalidad de la economía y cae abruptamente la tasa de inflación, yo digo, en todas las compañías deja de ser el gerente más importante el financiero y ahora el gerente más importante es el de producción o el de operaciones. ¿Por qué? Porque la inflación la usamos todos, ¿para qué? Para licuar los gastos, la brecha cambiaria para comprar insumos al tipo de cambio oficial y ponerle una brecha enorme, que es la brecha por la expectativa de devaluación. Tratamos de endeudarnos en dólares porque la inflación o la devaluación va a licuar la deuda. Entonces, todos los negocios son financieros. Ahora, cuando no hay expectativa de devaluación y no hay inflación, hay que volverse productivo, ¿no? Entonces, y eso tiene dos patas. Una, de la que todos nos quejamos, que el gobierno y la presión impositiva, y la otra, que ahora, en vez de mis excedentes, ponerlo en un bono dual o comprar dólar futuro o acopiar stocks al tipo de cambio oficial, bueno, ahora tengo que invertir en mercadería y mejorar en maquinaria y mejorar la productividad, ¿no? Guille, ¿querés preguntar algo? Sí, bueno, una pregunta que, digamos, en el sector se hace mucho, sobre todo en la ecuación económica, y aprovechando que tenemos a gente que la ha venido pegando consistentemente, como el estudio de Arriazu. A Fernando le quiero preguntar, ¿cuál es la visión de ustedes con respecto eh, a cómo va a seguir el tema del dólar blend, que es parte de la ecuación que hasta ahora el gobierno ha utilizado en la formación del precio de los granos acá? A ver, lo primero creo que hay que tener claro Sí, que en la medida que sigan faltando pesos, o sea, que el gobierno siga con la política de superávit fiscal, que la cantidad de pesos que hay hoy en la economía está en niveles mínimos históricos, comparable dado el tamaño de la economía, comparable al post-explosión de la convertibilidad y que la economía se está recuperando. Entonces acá hay dos cosas. Tengo más demanda de peso porque el nivel de monetización es bajo, tengo más demanda de peso porque la economía se recupera y no tengo oferta porque no hay déficit fiscal. Entonces, la única forma en la cual podemos, entre comillas, obligar al Banco Central a emitir pesos es vendiéndole dólares. Entonces, ¿eso qué te garantiza? Una brecha baja y te garantiza que el tipo de cambio oficial, con el crawling del 1%, se puede mantener. ¿Qué creo yo? Y escuchando tus proyecciones de cómo va a ser la cosecha agropecuaria y la liquidación de los próximos meses, que ya vimos en noviembre, diciembre, brecha del 5%. Yo creo que de nuevo, la brecha, digamos, el futuro de la brecha es que termine colapsando sobre el tipo de cambio oficial. Entonces yo creo que se va a mantener la definición de blend, pero en la medida que la brecha vaya cayendo, ese precio sí, sí, promedio cada vez va a ser más parecido al tipo de cambio oficial. sí, Ahora, sí, creo que hay algo adicional que vale la pena agregar, Guillermo, que se está haciendo mucho foco, y está bien, ¿no?, en cómo va a ser esta próxima campaña, pero yo creo que hay que salirse un poco y ver un poco más la gran dinámica para el sector agropecuario, que hay dos factores que son clave. Uno, que ya hubo una baja de 21% en la alícuota de retenciones, que como vos decías, te mejora la rentabilidad. Nuestro cálculo es que fue equivalente a una devaluación de entre el 20 y el 25%, viendo el margen bruto del sector. No sé si ustedes tienen algún cálculo, pero ese es nuestro cálculo, que creemos que si se sigue con este programa fiscal y dado que va a ir subiendo la recaudación en términos del PBI, el gobierno del año que viene hasta podría llegar a eliminar las retenciones. Pero hay otro tema del que se habla muy poco, que creo que uno de los insumos fundamentales del agro es la urea, y la urea es intensivo en gas. Y Argentina está viviendo una revolución energética por la cual le sobra el gas, y de hecho Profertil, que es el gran productor de urea, está por duplicar la capacidad productiva. Y eso puede llegar a ser un cambio estructural para el agro. ¿Cuál es el cambio estructural? Que hoy, dado que somos importadores de urea, la urea se lo paga al precio de importación.
que es el precio internacional más costo de transporte. Si nosotros logramos autoabastecernos de urea, que es intensivo en gas, en realidad va a haber una baja del precio de la urea del import parity al export parity. Porque si nosotros nos autoabastecemos, ahora el precio ya no es el internacional más el costo de transporte, sino es el internacional menos el costo de transporte. Entonces ahí tendrías un segundo efecto, más allá de que el tipo de cambio y la discusión si está atrasado o no está atrasado, bueno, si te bajan retención y te baja el precio del principal insumo, claramente podés tener un cambio en los márgenes fenomenales, ¿no? Agroeducación te invita a participar del programa de Economía y Negocios, a cargo de Salvador Di Stefano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estamos presentando el programa de Economía y Negocios de Agroeducación. Va a ser un programa en donde vamos a tratar de analizar la economía argentina en una nueva fase del gobierno de Javier Milei. La primera fase fue un reacomodamiento y una baja de la inflación. En el 2025 vamos a tener índice de precios más estable, devaluación más estable, tasa de interés más estable, y los desafíos van a ser cómo mejorar la productividad y la competitividad dentro de las empresas. El programa no va a tener una voz única, vamos a tener distintas voces que van a hablar de economía y negocios para abarcar distintos aspectos de la realidad económica internacional y nacional, siguiendo una agenda de lo que va a suceder durante todo 2025, en donde probablemente vamos a tener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, probablemente se levante el cepo, recalificación de la deuda argentina, acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. También vamos a tener las elecciones legislativas que van a dar un nuevo Congreso y la potencialidad de profundizar las reformas estructurales que ya se llevaron adelante. ¿Va a haber baja de impuestos? Claro que sí. 2025 va a ser un año de baja de impuestos, pero siempre en la medida de que haya superávit fiscal. Eso lo vamos a explicar y también te vamos a tratar de ayudar en cómo acelerar el proceso de toma de decisiones para poder aprovechar al máximo la rentabilidad financiera y potenciar tu negocio. Recordalo, programa de Economía y Negocios de Agroeducación. Te esperamos en este nuevo año. Te esperamos presencialmente en nuestras oficinas y, como siempre, a distancia, en vivo y en diferido. Somos Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. Fernando, tal como estamos hoy, ¿cuál es el riesgo de liberar el tipo de cambio? Hoy el riesgo de liberar el tipo de cambio es que el Banco Central no tiene dólares propios. Las reservas netas son negativas. Y si bien la cantidad de pesos que hay circulando en la economía está en niveles mínimos históricos, el riesgo es que uno levante el control de capitales hoy y mañana alguien vaya a comprarle $100 al Banco Central que no los tiene. Y eso te llevaría a un movimiento cambiario que, como todos sabemos, un movimiento cambiario en Argentina te genera un salto inflacionario, y personalmente creo que ahí el gobierno se queda sin programa antiinflacionario, pero lo más grave es que se queda sin programa económico y fundamentalmente sin programa de gobierno. Creo que este gobierno, si tiene un salto inflacionario, se le acabó el programa de gobierno. Entonces creo que es muy prudente no levantar el control de capitales hasta tanto el Banco Central no tenga un nivel de reservas netas positivo que le permita una eventual demanda de dólares. ¿Y no crees que hemos perdido competitividad a nivel internacional? Mira, es una gran discusión y es la discusión del momento. Y yo siempre digo lo mismo y hay mucha gente que me defenestra por eso. Pero yo digo, a ver, si la competitividad se gana devaluando, Argentina debería ser el país más competitivo del mundo. Y seguimos llorando competitividad. Entonces está claro que la devaluación no es la solución. Entonces tenemos que empezar a pensar cuál es la solución. Porque de nuevo, si yo devalúo y en 3 meses o 6 meses la devaluación pasó a precio, dentro de 3 o 6 meses vamos a estar diciendo de nuevo, no, es que devaluamos poco, ahora hay que devaluar más. Y la historia argentina es una de devaluación, ajuste de tarifa, ajuste de salario, y perdimos competitividad. Entonces, ¿qué hacemos? Devaluamos de nuevo, ajustamos tarifa, ajustamos salario, y devaluamos de nuevo, ajuste de tarifa y ajuste de salario. Y esa es la historia inflacionaria de los últimos 70 años de Argentina. Entonces, si uno quiere bajar la inflación, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar competitividad por otro lado. Sector público tiene que bajar la presión tributaria, eficientizar gastos, hay que mejorar infraestructura, hay que bajar tasa de interés, hay que cumplir las reglas de contrato, hay que tener seguridad jurídica, el sector privado se tiene que encargar de producir de manera eficiente. Son un montón de condiciones donde algunas son económicas y otras no son económicas, que es lo que mejora productividad. Y ahí, si me permitís, voy a hacer un par de comentarios. El primer comentario, creo que importante,
que hay mucha gente que plantea, esto es parecido a los 90, se atrasa el tipo de cambio y va a terminar explotando todo y reventa todo el sector industrial. Y es muy curioso cómo durante los 90 el volumen de exportaciones creció como nunca después en Argentina. Tanto productos primarios como manufacturas de origen agropecuario, como manufacturas de origen industrial, como energía y combustible. Todas las exportaciones subieron en volumen. Y van a decir, no, bueno, era la siembra directa, no, el Mercosur, no. Para todo tenemos una explicación. Pero nunca las exportaciones en volumen crecieron tanto como durante los 90. ¿Eso qué nos dice? Y que el sector privado en Argentina, si le da los incentivos, invierte, es competitivo y sabe competir y se acostumbra a competir. Primera cosa que creo que es importante marcar en este tema. El otro tema relacionado con esto del eventual atraso del tipo de cambio y todo lo que genera, hay que tener presente que ¿qué genera una devaluación? Una devaluación lo que genera es una enorme transferencia de riqueza entre la gente que está en el país, entre los mismos argentinos. Y uno dice, ¿cómo? Sí, si yo tengo una deuda en peso y me devalúan, me licúan la deuda. Ahora hay una contraparte. ¿Quién es la contraparte? El tenedor de pesos. Entonces, cada vez que hay una devaluación y a mí me licúan la deuda, ¿a quién estoy perjudicando? Al que tiene pesos, al que le depositó los pesos al banco para que el banco me dé un crédito a mí. Y esa es la explicación por qué en Argentina no hay sistema financiero. Porque nos cansamos de estafar al tenedor de pesos, entonces a nadie se le ocurre dejar sus ahorros en el sistema financiero, con lo cual no hay crédito. Entonces, de nuevo, si uno cree que que para crecer de manera sostenida necesito inversión, para la inversión necesito capacidad prestable, para que haya capacidad prestable necesito ahorro, para que haya ahorro necesito moneda. Y devaluando todo el tiempo, ¿qué hicimos? Nos quedamos sin moneda. Entonces, de nuevo, las dos cosas. La historia muestra que devaluando no se gana competitividad, y lo segundo, que una devaluación no lo hace al país más competitivo, sino la devaluación lo que hace una transferencia de recursos fenomenal entre el que tiene peso y el que está endeudado en peso. Ahora, por qué tiene que ser necesariamente una devaluación y no decir el mercado que me diga cuánto vale el dólar? Bueno, a ver, creo que lo que el gobierno quiere hacer. A ver, primero, ¿por qué? Porque si hay cualquier factor extraordinario que te genere un salto cambiario, te salta la inflación por detrás. Esa es la gran diferencia de Argentina. Podemos ver el ejemplo de Brasil ahora. Brasil, el real se fue de 5 a más de 6. ¿Y qué le pasó a la inflación? Nada. ¿Qué pasa en Argentina si tenemos 20% de inflación en un mes? La inflación, si tenemos una La devaluación de devaluación. 20%, la inflación por lo menos va a ser de 20%. Porque, por lo menos, porque después empieza a generar la expectativa de qué va a pasar el próximo mes con el tipo de cambio. Entonces, esa es la gran diferencia. El problema de Argentina es que nos quedamos sin moneda, tenemos un peso que se usa para pagar sueldo, un peso que se usa para pagar impuestos y para medir la inflación. Y para todo el resto usamos el dólar. Entonces, como se usa el dólar, y bueno, tenemos que tener estabilizado el tipo de cambio hasta que, yo siempre digo lo mismo, hasta que en Argentina haya una devaluación y no aparezca en la tapa de los diarios. Antonio, No, impecable, esto es para ponerlo de retorno y está muy claro, la competitividad se tiene que hacer compitiendo, ¿no? Que te permita una competitividad artificial y obviamente el problema es de que nos hicimos presa de la costumbre y aquí hay que cambiar las cosas dramáticamente. Impecable, la verdad, muy, muy bueno, muchas gracias. Guillermo, No, uno final nomás, aprovechando a Fernando que lo tenemos acá. Ustedes señalaron el tema de las reservas para mejorar la posición del Banco Central y seguramente vos habrás leído, esta semana surgió un paper de Alejandro Werner, ex FMI, con respecto a las hojas de rutas que podría asumir el gobierno para, para llegar a un nuevo acuerdo. ¿Ustedes qué pensamiento tienen con respecto a las posibilidades que puede tener el gobierno de avanzar con algún acuerdo provisorio y luego poselecciones algo permanente? No sé cómo lo ven ustedes. A ver, está claro que la pregunta de Carlos, ¿por qué no dejamos que el mercado decida cuál es el tipo de cambio de equilibrio? Es como piensa el mundo, digamos, el mundo, todo el planeta, ¿no?
Entonces todo el mundo dice, ¿y por qué Argentina tiene que controlar el tipo de cambio si, por ejemplo, Perú es una economía bimonetaria y no controla el tipo de cambio y nadie se muere en Perú? El primer punto, creo que no podemos comparar Argentina de hoy con Perú de hoy. Hay que comparar Argentina de hoy con Perú de hace 30 años cuando empezó su programa de estabilización. Entonces creo que la comparación es injusta cuando Perú lleva 30 años de ese programa de estabilización. Nosotros estamos en los primeros años de lo que hizo Perú a fines de los 90. El segundo, ¿y por qué planteo esto? Porque el fondo le da mucha importancia al ajuste fiscal y poca importancia al ancla cambiaria. Entonces, si vos me preguntás a mí, ¿qué opinás de hacer un acuerdo que te permita hoy un desembolso, que de alguna forma levantes el control de capitales, pero que en 6 meses tenés que dejar flotar el tipo de cambio? Yo prefiero no tener acuerdo. ¿Por qué prefiero no tener acuerdo? Porque dentro de 6 meses, si hay que flotar el tipo de cambio, podemos de nuevo tener problemas. Entonces, definitivamente, a ver, primero, prefiero no tener acuerdo. Segundo, uno diría, bueno, pero eso nos condena a morir con el control de capitales. No, en la medida que haya demanda de pesos y el Banco Central no esté monetizando el déficit fiscal, el Banco Central va a comprar reservas. Eso, a ver, nosotros en agosto dijimos que entre agosto y diciembre el Banco Central iba a comprar 6.000 millones de dólares en el mercado de cambio. Terminó comprando 5.300. Y todo el mundo decía, ¿cómo va a comprar el Banco Central si ya pasó la cosecha gruesa? La compra de dólares del Banco Central en el mercado de cambio no depende de la liquidación de cosecha, depende de la demanda de pesos. Si la gente quiere tener peso en el bolsillo, liquidará exportaciones, lo sacará del colchón o habrá ingreso de capitales, de algún lado van a salir los dólares. Pero si la economía demanda peso, la única forma de lograrlo es vendiéndole dólares al Banco Central. Entonces nosotros creemos que más allá de que el fondo te desembolse 12.000 millones, Argentina puede lograr en el primer semestre del año levantar los controles de capitales por la acumulación de reservas producto de la demanda de pesos de la economía. El tercer punto que creo que vale la pena remarcar en esto, en esta negociación con el fondo, creo que, a ver, de nuevo, creo que es un riesgo eso. El segundo, creo que el gobierno tiene cómo levantarlo. Y el tercer punto, yo creo que se está sobreponderando el impacto del cepo actualmente. ¿Cuántas operaciones no se pueden hacer culpa del cepo? Entonces, seguramente alguien que esté escuchando va a decir, no, las empresas no pueden girar utilidades y dividendos. Entonces mi pregunta es, bueno, ok, ¿cuánta plata es esa? Y se habla de unos 6.000 millones de dólares. Entonces la pregunta siguiente es, ¿esos 6.000 millones de dólares lo tienen en pesos en una caja de seguridad? Porque si no lo tienen en pesos en una caja de seguridad, mi pregunta es, ¿de dónde van a sacar los pesos para comprar los dólares? Entonces dicen, no, los tenemos en bonos. Ah, entonces tenés que vender los bonos. Entonces, si todos salen a vender los bonos, te va a caer el precio de los bonos y tenés mucho menos peso de lo que te imaginás. No, lo tengo en un fondo o en un banco. ¿Y qué crees que hizo el banco con esa plata? Lo tiene en títulos públicos. Entonces, cuando se vendan los títulos públicos, va a caer el precio del título público y tenés mucho menos peso de lo que te imaginás. Entonces, de nuevo, esta idea de que la demanda de dólares es infinita porque hay un montón de gente que tiene derechos a comprar dólares, si no tenés los pesos, va a ser muy complicado que puedas comprar esos dólares. Fernando, te agradecemos mucho, como siempre, el tiempo que nos dedicas. Un abrazo muy grande. No, por favor, muchas gracias por llamar. Saludos. Como agentes de cambio, elegimos innovar de manera constante, inspirando a nuevos talentos a desarrollarse como emprendedores, formándose con nuestro equipo de prestigiosos profesionales con las mejores herramientas, construyendo lazos de amistad y confianza para juntos llegar más lejos. Somos Agrospray.